día. Hoy es 23 de abril del 2020, el año que va a quedar en la memoria de los uruguayos. En mi mundo biológico, ustedes tienen su propio mundo biológico. Faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. En la computadora son 9:04. Estamos viendo el tema de los derechos que confiere la tenencia de las acciones. Y habíamos visto todos los derechos que habíamos denominado políticos. Vamos a ver ahora los derechos económicos, derechos patrimoniales. Y el primer y principal derecho que concede la tenencia de las acciones, alguno diría que esa está su causa principal, obviamente, por el cual una persona, un agente se hace de una acción, es la ganancia. El autor que yo les dije que por ahora, de lo que he leído a lo largo de mi vida, sigue siendo el favorito, que es Brunetti. Cita otro que es el favorito de la gente, y yo me gusta también, que es Vivante, que expresa que dividiéndose el beneficio neto, primera palabra a tener en cuenta, la palabra neta. ¿Y por qué neto? Porque no es totalmente relevante que una sociedad haya generado ganancias en un periodo determinado y que eso habilita repartirla entre los accionistas, sino que esas ganancias deberían en primer lugar pagar las pérdidas de ejercicios anteriores, como habíamos visto, y hay un ahorro legal forzoso que impone la ley, que es el 5% de esas utilidades a los efectos de constituir una reserva legal que no puede pasar del 20% del capital integrado, y que si hubiese disminuido por alguna causa habría que reintegrarlo. Entonces decimos que el dividendo es el beneficio neto abonable periódicamente sobre cada acción. Entonces, pero dice, el derecho a exigirlo está subordinado a dos condiciones. Una, suspensiva, de que el dividendo resulte del balance aprobado por la Asamblea. Y otra, resolutiva, que la Asamblea no suspenda su pago, por ejemplo, para volcarlo a un fondo de reserva. Quiere decir que pueden los accionistas decidir repartir o no esos dividendos. Después vamos a ver que hay un 20% de ese dividendo que debería ser repartido, salvo que se den determinadas circunstancias. Otros autores dicen que existe, Rosetta Pont, un autor que escribió que fue actualizado, por otro autor de apellido Martínez, cita a Nauría y dice que existe un derecho abstracto a participar en los beneficios futuros y el derecho concreto al dividendo, configurado como derecho de crédito. Quiere decir que el crédito del accionista a hacerse de los dividendos va a surgir según lo que dice a continuación. Determinado como derecho de crédito determinado el accionista frente a la sociedad para la entrega de la parte de los beneficios obtenidos en cada ejercicio anual. Si la asamblea ordinaria, entonces ya vemos una de las tres o más grandes funciones de la asamblea ordinaria, que es resolver o no el reparto de dividendos, acuerda su reparto y en cuantía que le corresponda según su participación en el capital integrado. Debe recordar que estamos en una sociedad anónima que responde al principio capitalista, que dice que las utilidades se reparten o proporcionalmente o no desproporcionadamente, dice el artículo 14 de la 16.060, a la proporción en la cual se integró el capital. El dividendo es propuesto por el directorio sobre la base del
resultado del ejercicio. Recordamos el artículo 98, no podrán distribuirse beneficios que no deriven de utilidades netas resultantes de un balance regularmente confeccionado y aprobado por la mayoría social o el órgano competente. Entonces, decimos que, bueno, si habíamos dicho que la Asamblea Ordinaria tenía como una de sus grandes finalidades resolver o no el reparto de dividendos, o no, es decir, o no de la totalidad de los dividendos, otra de las funciones de la Asamblea Ordinaria es la aprobación del balance. Y compilando los artículos 98 y 320, sabemos que habrá un reparto de dividendos si las ganancias surgen de un balance confeccionado de acuerdo a la ley y el estatuto y aprobado por el órgano de gobierno de la sociedad, asamblea de accionistas o reunión de socios. ¿Por qué asamblea de accionistas o reunión de socios? Porque, bueno, los balances los aprueban el órgano de gobierno, que puede ser la asamblea ordinaria de accionistas, pero en las sociedades mixtas, que son las sociedades de responsabilidad limitada, si tiene de 2 a 19 socios, el órgano de gobierno se llama reunión de socios. En la sociedad colectiva también, y las demás sociedades personales se llama reunión de socios, aunque en las sociedades muy pequeñas se puede evitar la reunión mediante la consulta escrita. Que dichas ganancias sean realizadas y líquidas, que el órgano de gobierno resuelva distribuirlas entre los socios accionistas. Las ganancias distribuidas en violación de la norma general indicada precedentemente son repetibles, o sea, si se resolvió repartir ganancias y sin haber cubierto las pérdidas de ejercicios anteriores o sin haber ahorrado la reserva, podría pedírsele al accionista que se las devuelva, salvo que el accionista sea, dice la norma, de buena fe. Y vamos ahora a la excepción al principio de que es una soberanía del accionista resolver si se reparten o no dividendos. Y decíamos, lo dice el 320, que es posible y lícito que, o sea, el principio es que hay que repartir un mínimo de un 20% de la utilidad. O sea, dice el 320, un mínimo del 20% de la utilidad debe repartirse necesariamente, y no solo debe repartirse necesariamente, sino que hay que pagarlo en dinero, no en acciones, que podría ser muy común, o en otro tipo de valor. Pero es posible y lícito que aún este 20% la asamblea resuelva no repartir. Vamos a ver si lo tengo a mano porque no me aparece, no sé por qué asunto. Me van a haber parado. Vamos a leerlo cuando, porque no me aparece acá, y es muy importante cuando no se reparte el dividendo. Entonces 1060, 320. Dice el tercer inciso, que la obligación de pagar el dividendo de acuerdo a lo establecido en este artículo no regirá cuando así lo resuelva expresamente la Asamblea de Accionistas en resolución fundada, con la conformidad, bueno, entonces primer requisito, resolución fundada, o sea, no es porque lo digo yo, sino que tiene que haber motivada, fundada es motivada, o sea, fundada en motivos, con la conformidad de accionistas que representen por lo menos el 75% del capital integrado. O sea que, bueno, es una mayoría fuerte la que resuelve no repartir el dividendo. Y con la opinión favorable de la sindicatura de la sociedad, que puede no existir en una sociedad anónima cerrada.
Ninguna retribución que signifique participación en las utilidades de la sociedad podrá pagarse si antes no se hubiera ofrecido a los accionistas el pago del dividendo obligatorio en las condiciones previstas en este artículo. Y lo dispuesto en este artículo no será de aplicación cuando las utilidades del ejercicio deban destinarse a reintegrar la reserva legal, que disminuyó por pérdidas, o cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores, sigue diciendo la norma. Otro derecho económico es participar en el remanente de la liquidación en el caso de la disolución de la sociedad, o sea, derecho a una cuota de la liquidación. Por supuesto que para que haya un activo a repartir entre los socios luego de prácticamente cesada la vida de la sociedad, debe haber un sobrante, o sea, se canceló, se extinguió todo el pasivo, y habíamos dicho empezamos 902, así que 922, miramos. Se canceló todo el pasivo y hubo un sobrante que se va a repartir en proporción a lo que los socios aportaron, salvo que hubiese tenedores de acciones con una preferencia que consista en tener esa, valga la redundancia, esa preferencia a la hora de hacerse del sobrante del activo de la sociedad. Otro derecho económico, el derecho a mantener intangible su participación societaria. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el presupuesto del cual estamos hablando es el aumento del capital integrado. ¿Qué derecho tienen los accionistas a la hora del aumento de la emisión de nuevas acciones? Que por supuesto no estuviesen suscriptas, ¿no? Porque si están suscriptas, lo único que tienen que hacer los accionistas es integrarlas. Son acciones no están ni siquiera suscritas. O sea, la sociedad decide pasarse de ese 50% que constituye o aumentar directamente el capital contractual. ¿Y qué dice? Bueno, que si van a emitir nuevas acciones, que si no existiesen estas normas, de esas acciones podría hacerse cualquier agente del derecho, cualquier sujeto de derecho. Pero lo que dice esta norma, que bueno, que si se van a emitir nuevas acciones, los que ya son accionistas tienen derecho a adquirirlas preferentemente. Vamos a leer un poquito. La ley establece, vamos a leer a Broseta Pont Martínez, la ley establece a favor de los accionistas el derecho de suscripción preferente de las acciones que proporcionalmente le correspondan en los aumentos de capital. Se trata de un derecho renunciable y transmisible, así como derogable bajo ciertas condiciones. O sea, ese derecho de preferencia yo se lo puedo transmitir a otra persona, es un negocio válido, lícito. Un gran escribano de nombre Serván Bauzón dice que este derecho asegura al accionista la circunstancia de mantener el porcentaje de participación en capital social que tenía originalmente. El accionista puede no hacer uso de la opción, pero la sociedad está siempre obligada a respetar ese derecho. La posibilidad de ceder este derecho de preferencia está en el 327. Procedimiento, artículos 328. Se ofrecen las acciones a los accionistas que ya forman parte de la sociedad mediante aviso durante 3 días en el diario oficial y en otro diario. Artículo 328. Pueden ejercer este derecho dentro de los 30 días siguientes al de la última publicación, si el contrato social no estableciese un plazo mayor. ¿Puede dejarse sin efecto este beneficio que tienen los accionistas a hacerse de acciones que se están emitiendo? Sí, por asamblea extraordinaria se podrá resolver
en casos particulares y cuando el interés de la sociedad lo exija, la limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción o adquisición de nuevas acciones. Cuando su consideración se incluya en el orden del día y se trate de acciones a integrarse con aportes en especie. O sea, bueno, acá dice, bueno, imagínense que la sociedad que va a aumentar su capital integrado es Claro, la sociedad de teléfonos, la sociedad anónima de los teléfonos Claro. Y las nuevas acciones las va a pagar en especie Microsoft. Entonces, bueno, la finalidad es hacerse de un activo muy importante, que deben ser programas de computación, conocimientos, know-how, y bueno, ese podría ser un aporte en especie. O que se den en pago de obligaciones preexistentes. Esto yo no lo he visto. Se habló cuando a los 3 días de la caída de una cooperativa de ahorro y crédito, a los 3 días de asumir el gobierno de izquierda en el año 2005, cae una cooperativa de ahorro y crédito de nombre COFAC. Y se había hablado de que a los ahorristas que perdían sus ahorros, pagarles con títulos. Si fuese una sociedad anónima, esos títulos podían ser acciones. Bueno, esa sería una hipótesis, que se trate de acción, pago de obligaciones persistentes, o de un aporte de dinero que su importancia sea absolutamente necesario para el desarrollo de los negocios sociales o el saneamiento de la sociedad. Bueno, acá hay un problema de redacción. Nunca vi nadie que diga que esto está mal redactado, pero está mal redactado, o sea, porque el dinero es abstracto, no importa. Acá lo que quisieron decir es, bueno, que el que va a dar el dinero pase a ser un asociado importante. Eso es lo que quisieron decir. Esta norma viene de la legislación argentina, y tampoco he leído en la Argentina gente que diga, no, está mal redactado, ¿cómo van a decir si el dinero es abstracto? ¿Qué pasa si la sociedad le desconoce el derecho de preferencia? Bueno, puede haber una acción, deberán demandarlo judicialmente. Si ya las acciones fueron emitidas a favor de terceros que no son los socios, no se puede ya cancelar, pero se puede mandar una indemnización que nunca puede ser inferior, esa indemnización, al triple del precio que valían las acciones. Además, los gastos del juicio los va a pagar la sociedad, y hay una prescripción breve, son 6 meses a partir del vencimiento del plazo de suscripción. Pueden ser iniciadas por el perjudicado o mismo por el administrador de la sociedad, cualquier directo. Y el derecho a crecer ¿se acuerdan que había un plazo de 30 días de los cuales los accionistas podían hacer uso del derecho de preferencia? Pero si había 4 accionistas, 3 hacen uso del derecho de preferencia y 1 no, el resto de los accionistas, esos 3 accionistas, pueden hacerse de ese derecho de adquirir preferentemente la parte del accionista que no hizo uso de su derecho de preferencia. Eso es el derecho de acrecer. Vamos a leer, nos queda poco tiempo. Es la posibilidad que tienen todos aquellos accionistas que han ejercido el derecho de preferencia de suscribir en proporción las acciones no suscritas por los otros accionistas, incrementando de esa manera su participación societaria. El derecho a acrecer se ejercerá en los 30 días siguientes. ¿Se acuerdan que había 30 días? Bueno, ahora 30 días más que tienen los accionistas para ejercer su derecho de suscripción preferente. Vencidos ambos plazos, las acciones pueden ofrecerse al público en general, o sea, a terceros. Y las obligaciones del accionista, porque estuvimos viendo derechos, pueden dividirse en 2 grandes grupos. Una, la de integrar las acciones que prometió aportar. ¿Qué pasa si no cumple? Dice el 318. Por supuesto, se suspenden los derechos que dan los títulos por no estar cumpliendo con la integración. Y la sociedad podrá reclamar judicialmente el cumplimiento de la obligación con los intereses que se hayan establecido sobre el saldo impago, que es el interés
bancario para las operaciones activas, que son las operaciones de préstamo y afines, salvo que se haya previsto otra cosa en el contrato social, o declarar rescindida la suscripción con pérdida de las cantidades abonadas por el suscriptor moroso a favor de la sociedad, las que pasan a integrar la sociedad, ya sea reservas o se reparten como utilidades. Si correspondiera, la sociedad deberá obtener nuevas suscripciones que completen el mínimo legal en un término de un año. Si no lo logrará, deberá reducir el capital social. Y la última obligación, y terminamos, es participar en la organización societaria de manera legítima y leal. Dicen mis apuntes que no hay obligación de los socios de participar en la organización societaria, como sí pasa en las sociedades personales, donde es causal de exclusión del socio. Pero se actúa, o sea, si va a las asambleas y vota, ese voto no puede ejercerlo de manera abusiva, artículos 324, y si lo ejerce de manera abusiva y si impugna la resolución de asamblea, el accionista que votó favorablemente la resolución, que se anula, va a responder de las consecuencias de la misma. Y leemos el 325, y vamos por terminar la clase: los accionistas o sus representantes que en una operación determinada tengan por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad, deberán abstenerse de votar los acuerdos relativos a aquella. Por ejemplo, la sociedad va a resolver si va a alquilar o no, o si va a vender un inmueble, porque son muy pocas las cuestiones que se resuelven en la asamblea y que no resuelven los directores. Pero es un inmueble que excede el objeto social, la venta del inmueble, y resulta que el que lo va a comprar es un accionista. Bueno, hay un conflicto de intereses. ¿Tá? Entonces, ¿qué tiene que hacer ese accionista? Abstenerse de votar. Y si votase y su voto fue necesario para lograr la mayoría, va a responder de los daños y perjuicios. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en unas horas.